El reloj digital del tablero de mi sedán negro marcaba exactamente las 02:14 de la madrugada, una hora que quedaría grabada en mi memoria como el momento exacto en que mi paciencia se rompió para siempre. Afuera, la llovizna fina y persistente caía sobre el asfalto del exclusivo condominio privado, haciendo brillar las luces de las farolas sobre los charcos helados. A unos 10 metros, sentada en la acera de granito frente a la imponente fachada de la residencia, valorada en $650.000, estaba Sofía, mi nieta de 16 años, vestida apenas con un pijama de seda sintética. Abrazaba sus propias rodillas intentando conservar un calor que ya no tenía, expuesta a una temperatura de 8 grados que calaba hasta los huesos. La imagen era de una violencia silenciosa insoportable. La heredera legítima tiritando en la intemperie, expulsada como basura de la propiedad que legalmente protegía su futuro. Bajé del vehículo sin cerrar la puerta, sintiendo cómo el frío húmedo golpeaba mi rostro, pero mi sangre hervía a una temperatura volcánica que me mantenía enfocada. Caminé con paso firme, ignorando el dolor en mis articulaciones, y me quité mi abrigo de lana italiana, una pieza pesada y cálida que había comprado en un viaje de negocios hace 3 inviernos. Al llegar junto a ella, la cubrí de inmediato. Sofía levantó la vista, con los labios ya tornándose de un azul preocupante y los ojos hinchados por el llanto y el terror. No dijo nada, solo se aferró a la tela de mi abrigo, como si fuera un salvavidas en medio del océano, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables que confirmaban un principio de hipotermia. Mientras la ayudaba a incorporarse, mis manos notaron la fragilidad de sus hombros, y en ese instante, la abuela cariñosa dio paso a la empresaria que había levantado un imperio textil desde la nada. La puerta principal de la casa, una estructura maciza de roble con herrajes de diseño, se abrió de golpe, arrojando un haz de luz cálida sobre nuestra miseria. En la acera, en el umbral apareció Valeria, mi hija de 42 años, sosteniendo una copa de vino tinto que casi se derramaba con sus movimientos torpes y exagerados. Llevaba una bata de seda abierta y se apoyaba en el marco de la puerta para no perder el equilibrio, con esa sonrisa torcida que siempre precedía a sus ataques de crueldad narcisista. No mostró ni un ápice de preocupación al ver a su propia hija temblando bajo la lluvia. Al contrario, pareció disfrutar del espectáculo, como si la escena fuera una obra de teatro montada exclusivamente para satisfacer su ego herido y su necesidad patológica de control. Valeria dio un paso hacia afuera, sin importarle mojarse, y alzó la voz intencionalmente para que su grito resonara en las casas vecinas, rompiendo el silencio sagrado del barrio. «Llévatela si quieres, vieja entrometida», bramó, señalándonos con la mano que sostenía la copa, derramando gotas de vino que parecían sangre oscura en el suelo. «Es mi casa, son mis reglas, y es mi hija. Si no le gusta cómo la educo, que se largue contigo a escuchar tus sermones de moralidad barata». Su voz arrastraba las palabras, una mezcla de alcohol y soberbia, buscando la validación de una audiencia invisible, convencida de que su estatus de dueña le otorgaba inmunidad diplomática ante cualquier decencia humana. Yo mantuve un silencio sepulcral, una táctica que aprendí en décadas de negociaciones hostiles con sindicatos y proveedores difíciles. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error fatal. Mientras ella seguía vociferando insultos al aire, mis ojos se desviaron un instante hacia el marco de la puerta. Allí, el pequeño círculo azul del timbre inteligente Ring parpadeaba suavemente. Estaba grabando todo el monólogo abusivo, la hora exacta, el estado físico de la menor y la negligencia evidente de la madre estaban siendo almacenados en la nube en alta definición. Saqué mi teléfono personal con discreción y antes de responder, tomé una fotografía rápida donde se veía a Sofía en el suelo y a Valeria riendo arriba. El metadato de la imagen sería mi primera bala en la recámara. Dejé a Sofía apoyada en el coche un segundo y caminé hasta el límite de la propiedad, quedando a solo unos metros de mi hija, mirándola con una serenidad que la desconcertó por un momento. Mi voz salió gélida, baja, controlada, diseñada para cortar el aire sin necesidad de gritar, obligándolas a inclinarse para escucharme. «¿Estás segura de que algo de eso
¿Es tuyo, Valeria? Pregunté, clavando mis ojos en los suyos, viendo cómo sus pupilas dilatadas intentaban enfocarme. Disfruta tu copa y esa sensación de poder efímero. Bébela despacio, saboréala bien, porque es la última que pagas con mi tarjeta corporativa. Y te sugiero que mires la luz azul del timbre. Acabas de confesar un delito de abandono de menor ante un juez digital. Valeria parpadeó, confundida por la mención de la tarjeta y el timbre, pero su arrogancia le impidió procesar la amenaza real. Soltó una carcajada estridente y dio un sorbo largo a su vino, desestimando mis palabras como el refunfuño de una anciana impotente. «Tus amenazas me aburren, mamá. Vete a dormir», dijo, dándose la vuelta y azotando la puerta con tal fuerza que el estruendo retumbó en el silencio de la noche. El sonido de la cerradura girando fue definitivo. Había dejado a su hija fuera, legal y físicamente. Lo que ella no sabía, mientras caminaba de regreso a la calefacción de esa mansión, es que no estaba cerrando la puerta para protegerse, sino que se estaba encerrando en una trampa de la que no tendría escapatoria. Regresé al auto y ayudé a Sofía a entrar en el asiento del copiloto, encendiendo la calefacción al máximo para intentar detener sus temblores. «¿Frío, mi amor?», le pregunté suavemente mientras le abrochaba el cinturón de seguridad, viendo cómo sus manos pálidas intentaban frotarse para generar calor. Ella asintió, incapaz de hablar, con las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. «El verdadero frío es el que tiene esa mujer en el pecho, Sofía. Pero te prometo que eso se acaba hoy». Arranqué el motor del sedán, y mientras nos alejábamos de la fachada iluminada, sentí una calma extraña, la calma que precede a una demolición controlada. Mientras conducía por las calles desiertas del barrio cerrado, mi mente ya estaba estructurando el mapa de la batalla que comenzaría en cuanto saliera el sol. Valeria creía que la casa era suya por derecho divino, que los $5,000 mensuales eran una obligación vitalicia y que su hija era una propiedad más. No recordaba, o eligió olvidar, la carpeta de cuero azul que descansaba en la caja fuerte de mi oficina, ni el documento notarial amarillento que firmamos en 2008. Esa noche, ella había cruzado la única línea roja que yo había trazado: el bienestar de Sofía. Miré por el retrovisor la casa que se hacía pequeña a lo lejos. Valeria pensaba que había ganado una discusión doméstica, sin saber que acababa de activar la cuenta regresiva de su propia ruina financiera y social. Mientras el sedán devoraba los kilómetros de asfalto mojado hacia la clínica privada de urgencias, el sonido rítmico de los limpiaparabrisas actuó como un metrónomo hipnótico que me arrastró 40 años atrás. El olor a lana húmeda que desprendía el abrigo con el que había envuelto a Sofía me golpeó con una violencia olfativa inesperada, transportándome de inmediato al verano de 1984, cuando fundé Textiles Carmen. No empecé en una oficina de caoba ni con brindis de champán. Comencé en un galpón mal ventilado de 100 metros cuadrados, donde el aire estaba perpetuamente saturado de polvo de algodón y vapores de tinte industrial que me quemaban la garganta. Recuerdo mirar mis manos en el volante ahora, manicuradas y suaves, y contrastarlas con las manos agrietadas y teñidas de azul índigo de aquella época, cuando ser madre soltera y empresaria no era un título de orgullo, sino una sentencia de agotamiento crónico. Durante esa primera década, mi rutina era una ecuación brutal de supervivencia física y financiera que Valeria nunca comprendió ni valoró. Trabajaba turnos ininterrumpidos de 16 horas de lunes a sábado, supervisando el funcionamiento de 3 telares de segunda mano que se averiaban si los mirabas mal. Comía sándwiches fríos de pie frente a las máquinas para no perder ni un minuto de producción, mientras mi hija estaba al cuidado de vecinas o en guarderías de horario extendido. Cada metro de tela que salía de esa fábrica llevaba impregnado mi sudor y mi ausencia en sus festivales escolares, una culpa que ella aprendió a monetizar muy temprano. Cuando llegaba a casa a las 10 de la noche, con los pies hinchados y los oídos zumbando por el ruido mecánico, ella no pedía un abrazo, pedía los juguetes de moda que veía en la televisión, y yo se los compraba para comprar su perdón. Los números de aquel inicio están tatuados en mi corteza cerebral con la misma claridad que las deudas actuales de mi hija.
En 1989, solicité un préstamo de alto riesgo con una tasa de interés del 28% anual solo para poder importar algodón egipcio y diferenciarme de la competencia local. Hipotequé el pequeño apartamento que habíamos heredado de mi madre, arriesgando el único techo seguro que teníamos. Pasé 4 años sin asignarme un sueldo, reinvirtiendo cada centavo, durmiendo muchas noches sobre rollos de tela en el almacén para vigilar que no entraran a robar. Valeria creció viendo los frutos de ese sacrificio: la ropa de marca, los colegios privados, los campamentos de verano, pero nunca vio la raíz podrida de mi esfuerzo. Le di una vida de princesa financiada con mi propia salud, creando una desconexión total entre el dinero y el trabajo necesario para obtenerlo. Cuando Valeria cumplió 18 años, la magnitud de su desconexión con la realidad se hizo tangible en una demanda absurda, un descapotable europeo que costaba, en aquel entonces, $25,000. Intenté explicarle que ese dinero equivalía a la nómina de 2 meses de mis 20 empleados, pero ella lloró, gritó y me acusó de ser una madre ausente que solo le importaba el dinero. Esa fue la primera gran transacción emocional donde cedí al chantaje. Compré el auto al contado, creyendo ingenuamente que el objeto llenaría los vacíos que mi trabajo había dejado. Fue un error estratégico garrafal. Ese coche no fue un regalo, fue la validación de que sus rabietas tenían un precio de mercado y que yo estaba dispuesta a pagarlo para mantener una paz familiar ficticia. Los años siguientes fueron una espiral descendente de caprichos y rescates financieros que yo cubría en silencio para evitar el escándalo en nuestra pequeña comunidad social. Entre 2005 y 2007, Valeria se inventó una vida de socialité que no podía costear, acumulando deudas de juego y tarjetas de crédito por valor de $12,000 y $8,000, respectivamente. Yo pagaba cada factura, cada descubierto bancario, cada préstamo a amigos dudosos, siempre bajo la promesa de que esta sería la última vez. Pero la lealtad de un adicto al dinero fácil es tan volátil como el humo. Yo estaba construyendo un imperio textil reconocido a nivel nacional, mientras en casa alimentaba a un parásito que veía mi cuenta bancaria como una extensión natural de su propia anatomía. Entonces llegó la noche fatídica de 2008, el verdadero punto de inflexión que definió todo lo que está ocurriendo esta madrugada bajo la lluvia. Valeria me llamó desde un lugar desconocido, histérica, confesando que debía $45,000 a unos prestamistas que no bromeaban. Sofía tenía apenas 6 meses de nacida y estaba en medio de ese caos, descuidada y usada como escudo humano emocional. Esa noche no fui como madre, fui como empresaria a una negociación hostil. Pagué la deuda en efectivo, en un maletín, pero impuse condiciones draconianas. Le dije que la fuente se había secado y que, si quería seguir viviendo bajo mi protección financiera, tendría que ceder algo más valioso que su orgullo. Fue en la fría sala de espera de una notaría, 3 días después, donde se firmó el pacto que ella cree olvidado. Pagué otros $30,000 para su ingreso en una clínica de rehabilitación de lujo en Suiza, y a cambio, ella firmó el acta de cesión de guarda y custodia. No fue una adopción pública para no manchar su imagen de madre joven y moderna ante sus amigas, pero legalmente me transfirió la responsabilidad total sobre Sofía. Recuerdo el sonido de su pluma rasgando el papel amarillento. No le tembló la mano. Estaba más preocupada por si la clínica tenía spa que por el hecho de estar vendiendo sus derechos maternos por $75,000 en total. Desde ese día, Sofía es mi hija en todo menos en biología, y Valeria es solo una tía lejana con derechos de visita caros. Cuando regresó curada, años después, en 2015, intentó reclamar su lugar sin haber trabajado un solo día en su vida, para mantenerla alejada de la gestión de la fábrica, y sinceramente, para mantenerla alejada de mi día a día con Sofía, cometí el último error financiero: la compra de la casa en el barrio cerrado. Pagué $650,000 mediante una transferencia directa desde la cuenta de la sociedad holding. Valeria lloró de emoción al ver las llaves, creyendo que era su herencia anticipada, pero nunca se molestó en leer la letra pequeña del contrato que le puse delante.
Su narcisismo la cegó ante la naturaleza jurídica del documento. Un comodato precario, un simple préstamo de uso, no una donación. El contrato era claro y brutal en su simplicidad. Ella tenía el derecho de uso y disfrute de la propiedad, siempre y cuando, y solo si, garantizaba un entorno estable para Sofía. Yo, como administradora del fideicomiso que realmente posee la casa, me reservaba el derecho de revocación unilateral ante cualquier signo de negligencia. Durante casi una década, he fingido que la casa es suya para alimentar su ego y mantenerla tranquila. He pagado los impuestos prediales, el mantenimiento del jardín, las reparaciones de la piscina y el seguro contra incendios, sumando otros $15,000 anuales a fondo perdido. Ella solo tenía que hacer una cosa: ser una madre decente, o al menos una compañera de casa funcional para mi nieta. Además de la casa, establecí una mensualidad de $5,000, depositada religiosamente el día 1 de cada mes, bajo el concepto de manutención Valeria. Si hago la suma rápida mentalmente mientras veo las luces de urgencias acercarse, le he transferido más de $600,000 en efectivo en los últimos 10 años, sin pedirle ni un solo recibo, ni una sola justificación. Ella llama a esto su dinero. Yo lo llamo el precio de mi silencio. He financiado sus vinos, sus viajes de influencer, sus ropas y sus mentiras, creyendo que con eso compraba la seguridad de Sofía. ¡Qué equivocada estaba! Al final, el dinero no compra la decencia, solo financia. Demonios más caros y mejor vestidos. Al llegar a la entrada de urgencias, detuve el auto y miré a Sofía, que había caído en un sueño inquieto producto del agotamiento térmico. Su respiración era un siseo suave que llenaba el silencio del coche. Repasé el balance general de mi relación con Valeria. Millones de dólares invertidos a lo largo de 40 años, incontables horas de sueño perdidas, propiedades cedidas, deudas cubiertas. El retorno de inversión ha sido cero, peor que cero. Ha resultado en una adolescente hipotérmica en la calle a las 2 de la mañana. La fase de inversora ángel de mi hija había terminado oficialmente. Saqué mi teléfono y marqué el número del doctor Salgado, mi abogado y albacea de confianza, sin importarme que fueran casi las 3 de la mañana. Sabía que él contestaría. Le pago lo suficiente para que lo haga. Mientras el tono de llamada sonaba, acaricié el cabello húmedo de Sofía. Ya no se trataba de dinero, ni de imagen, ni de mantener la paz. Se trataba de ejecutar una auditoría forense sobre la vida de Valeria y reclamar cada activo, cada centavo y cada derecho que ella había dilapidado. La abuela se quedaría en el coche cuidando a la niña. La CEO estaba a punto de entrar en una guerra hostil de adquisición, y yo nunca pierdo cuando tengo los contratos firmados de mi lado. En la sala de espera de urgencias, bajo la luz blanca y aséptica que siempre parece anunciar malas noticias, el médico de guardia me entregó el primer eslabón tangible de mi cadena de pruebas. Era un informe clínico impreso en papel térmico, todavía tibio, con la hora de admisión marcada a las 03:12 am. El diagnóstico era clínico y desprovisto de emoción, pero devastador en su simplicidad. Principios de hipotermia leve, angustia respiratoria aguda y crisis nerviosa severa. Mientras leía las palabras técnicas, mis dedos trazaban las líneas como si fueran coordenadas de un mapa de batalla. No era solo un diagnóstico médico, era un certificado oficial de 1.600 negligencia, firmado por un profesional colegiado que estaría obligado a testificar si esto llegaba a un tribunal de familia. El doctor, un hombre joven con ojeras marcadas, me miró con esa mezcla de sospecha y cansancio típica de las guardias nocturnas. ¿La madre de la menor está informada?, preguntó, sosteniendo el bolígrafo sobre el formulario de alta provisional. Mentí con una fluidez que me sorprendió incluso a mí, manteniendo mi rostro impasible. Está indispuesta. Yo me haré cargo de todo, doctor. Soy su tutora de facto. Guardé el informe en mi bolso de cuero, doblándolo con cuidado para no arrugar la evidencia. Ese papel no era para curar a Sofía, que ya dormía sedada en la habitación contigua. Era para destruir la narrativa de madre perfecta que Valeria vendía en sus redes sociales.
Dejé a Sofía instalada en la habitación de huéspedes de mi casa, arropada con sábanas de algodón egipcio que olían a lavanda y seguridad, y me dirigí directamente a mi despacho. Eran las 04:30 de la madrugada. Mi oficina es un santuario de madera oscura y silencio, el lugar donde he tomado las decisiones que salvaron mi empresa de 3 recesiones económicas. Me senté en mi sillón de cuero, encendí la lámpara de escritorio y desbloqueé mi iPad Pro. La pantalla brilló en la oscuridad y mi primera acción fue abrir la aplicación de seguridad vinculada al sistema de la casa de Valeria. La nube nunca olvida, y lo que estaba a punto de descargar sería el clavo final en el ataúd de su credibilidad. El archivo de video tenía una etiqueta de tiempo precisa. Cámara puerta principal, 02.14:03. Presioné reproducir y el audio se filtró nítido por los altavoces de la tableta. La imagen en alta definición mostraba a Valeria tambaleándose, con la copa de vino en la mano, y el sonido de su voz arrastrada era inconfundible. Pero lo que busqué no fue solo la imagen, sino la confesión explícita. En el segundo 34 se escuchaba claramente: «No te soporto, lárgate». Pausé el video, retrocedí y lo volví a escuchar. Esas 3 palabras, pronunciadas por una madre hacia una menor a la que echa a la calle, constituían abandono legal. No era una interpretación, era un hecho digital forense. Hice una copia de seguridad del video en 3 servidores diferentes y envié una copia encriptada al correo personal del Dr. Salgado con el asunto: evidencia a abandono infraganti. Mientras el archivo se cargaba, amplié la imagen en la pantalla. Se veía el vaho saliendo de la boca de Sofía por el frío, contrastado con la calidez del interior de la casa, a espaldas de Valeria. Imprimí 2 capturas de pantalla en alta resolución, una donde se veía la hora y la temperatura superpuesta por el sistema, y otra con el rostro desencajado y burlón de mi hija. Estas imágenes no solo probaban el hecho, probaban la malicia, el dolo, la intención de dañar que ningún abogado defensor podría justificar como un arrebato emocional. Con la evidencia digital asegurada, giré mi silla hacia el cuadro al óleo que colgaba en la pared este, una pintura abstracta que ocultaba mi caja fuerte empotrada. Giré la combinación mecánica: derecha, izquierda, derecha, sintiendo el peso de los clics metálicos. La puerta de acero se abrió con un suspiro pesado, revelando el archivo de mi vida: pasaportes, joyas familiares y, lo más importante, las carpetas legales que definían la verdadera estructura de poder de nuestra familia. Saqué primero la carpeta azul, rotulada con una caligrafía impecable: Fideicomiso Inmobiliario Los Robles. Abrí la carpeta sobre el escritorio y extraje la escritura pública de la propiedad donde vivía Valeria. El documento, firmado hace 9 años, constaba de 20 páginas, pero la magia residía en la cláusula 4ª. Pasé el dedo por el papel texturizado hasta encontrar el párrafo que había redactado personalmente con Salgado. Decía: la propiedad del inmueble pertenece en su totalidad al fideicomiso. La señorita Valeria tiene el carácter de ocupante, precaria con usufructo revocable, condicionado al mantenimiento del bienestar físico y emocional de la beneficiaria final, la menor Sofía. Tomé un marcador amarillo fluorescente y subrayé la frase: revocable de inmediato sin necesidad de orden judicial previa en caso de negligencia demostrada. Valeria siempre creyó que la casa estaba a su nombre, porque yo le entregué una copia simple de las llaves y nunca la corregí cuando presumía de su mansión ante sus amigas. La realidad jurídica era que ella era una inquilina que no pagaba renta y su contrato de arrendamiento moral acababa de ser violado de la manera más flagrante posible. Este documento convertía su desalojo no en un acto de crueldad materna, sino en una obligación fiduciaria que yo debía ejecutar. Dejé la escritura a un lado, perfectamente visible, y volví a meter la mano en la caja fuerte. Esta vez, mis dedos rozaron un sobre manila lacrado que no había tocado en 16 años. El papel estaba ligeramente amarillento por el paso del tiempo, y el sello de lacre rojo estaba intacto. Rompí el sello con un abrecartas de plata, sintiendo cómo el pasado se liberaba en la habitación. Dentro,
estaba el documento más doloroso y poderoso de todo mi arsenal, el acta de cesión de derechos y custodia, fechada el 14 de octubre de 2008. Desplegué el documento notarial. La firma de Valeria, entonces una joven de 26 años desesperada por deudas de juego, se veía temblorosa pero legible al pie de la página. El texto era brutal en su claridad legal. La madre biológica cede la tutela, guarda y custodia plena e irrevocable a favor de la abuela materna, a cambio de la liquidación total de sus pasivos financieros personales. No mencionaba la cifra de $45,000 explícitamente en el cuerpo principal, pero estaba anexada en los recibos de pago adjuntos. Este papel cambiaba todo el juego. Valeria no solo no era la dueña de la casa, técnicamente, ni siquiera era la madre legal de Sofía, ante los ojos de la ley civil. Ella había vendido su maternidad por libertad financiera hace casi 2 décadas. Había mantenido este secreto enterrado para permitirle a Sofía tener una figura materna, aunque fuera defectuosa, y para darle a Valeria la oportunidad de redimirse. Pero al ver a mi nieta tiritando en la acera, la oportunidad de redención se había expirado. Coloqué el acta amarillenta junto a la escritura azul, pasado y presente, alineados para dictar sentencia. Mi siguiente paso fue la auditoría financiera. Accedí al portal de banca privada de mi empresa y descargué los extractos de los últimos 180 meses. La impresora láser comenzó a zumbar, escupiendo hoja tras hoja de datos irrefutables. Tomé un bolígrafo rojo y comencé a rodear patrones. En la columna izquierda, las transferencias salientes. Manutención Valeria, $5,000, repetido mes tras mes, sumando una cifra obscena de $600,000 en una década. En la columna derecha, busqué los gastos que Valeria debía haber cubierto con ese dinero según nuestro acuerdo verbal. Escuela de Sofía, pagada por mí directamente. Seguro médico de Sofía, pagado por mí. Ortodoncia de Sofía, pagada por mí. ¿Dónde estaban los $5,000 mensuales? Los extractos de las tarjetas de crédito adicionales que ella usaba y que yo monitoreaba pero ignoraba por paz mental, contaban la historia. Restaurantes de lujo, spas, ropa de diseñador, viajes de fin de semana. No había ni un solo cargo destinado a fondo universitario o ahorro. Valeria había malversado sistemáticamente los fondos destinados al hogar para su propio disfrute hedonista. La desproporción era grotesca. Encontré un cargo de $1,200 en una tienda de bolsos, el mismo mes que me pidió dinero extra porque Sofía necesitaba libros escolares. La mentira estaba impresa en blanco y negro. Organicé los extractos cronológicamente, creando una línea de tiempo financiera que demostraba no solo mala administración, sino dolo. Ella no era una víctima de la economía. Era un parásito financiero que había drenado recursos bajo falsos pretextos de crianza. Faltaba una pieza más para cerrar el cerco patrimonial: el automóvil. Abrí la aplicación de gestión de flotas de mi empresa textil. El SUV blanco que Valeria conducía, un modelo de lujo del año pasado, aparecía en la pantalla como activo Well 453, vehículo corporativo asignado. Hice clic en los detalles. El seguro, el impuesto de circulación y el mantenimiento estaban domiciliados a la cuenta de la fábrica. Valeria solía decir mi camioneta, con la misma propiedad con la que decía mi casa. Imprimí el certificado de propiedad digital y el contrato de comodato vehicular que ella firmó sin leer hace un año, creyendo que era un trámite del seguro. La cláusula séptima establecía que el vehículo podía ser reclamado por la empresa en cualquier momento si el usuario dejaba de prestar servicios o actuar en interés de la compañía. Dado que su única función era cuidar a mi nieta y había fallado, el coche ya no tenía conductor autorizado. Eran las 05:45 am. El sol empezaba a teñir de gris el cielo fuera de mi ventana, pero dentro de mi despacho, la luz de la verdad brillaba con fuerza. Sobre mi escritorio de caoba, perfectamente alineadas, descansaban las armas de mi contraataque: el informe médico de hipotermia, las fotos del sistema de seguridad con la hora del abandono, la escritura del fideicomiso que le negaba la propiedad de la casa, el acta de
2008 que le negaba la maternidad legal, los extractos bancarios que probaban su fraude financiero y el registro del coche que le quitaría su movilidad. Tomé una carpeta de cuero negro, nueva y rígida, y comencé a introducir los documentos uno por uno, en orden de impacto. Primero lo médico, luego lo financiero y al final lo legal y lo nuclear. El sonido de los papeles deslizándose dentro del cuero fue extrañamente satisfactorio, como el sonido de un arma cargándose. No sentía tristeza, ni siquiera ira ya. Lo que sentía era la frialdad absoluta de la ejecución estratégica. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo la lluvia había cesado, dejando paso a un amanecer frío y despejado. Valeria probablemente estaría durmiendo la mona, quizás soñando con su brunch de influencers, segura en su burbuja de impunidad. No tenía idea de que, a pocos kilómetros de allí, su madre había pasado la noche construyendo el expediente que desmantelaría su vida entera en menos de 12 horas. Cerré la carpeta negra con un golpe seco. Todo estaba listo. Solo faltaba la validación técnica de mi aliado para apretar el gatillo. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para que el doctor Salgado llegara a su oficina. Tiempo suficiente para ducharme, vestirme con mi mejor traje de batalla y preparar el café más fuerte de mi vida. La noche de las lágrimas había terminado. El día de la justicia acababa de comenzar. A las 6 de la mañana en punto, mi alarma biológica me despertó antes que el reloj digital de la mesita de noche, sacándome de un sueño ligero y sin descanso. Me levanté con la pesadez de quien carga no solo sus propios años, sino también el peso muerto de una relación filial fallida, y me dirigí directamente a la ducha. Dejé que el agua caliente golpeara mi espalda durante 10 minutos, un ritual necesario para lavar los restos de la abuela angustiada de la noche anterior y ponerme la piel de la empresaria implacable que el día requería. Al salir, elegí mi vestuario con la precisión de un general que selecciona su armadura, un traje de sastre negro de corte italiano, sobrio y autoritario, una blusa de seda color marfil y mis perlas favoritas, esas que Valeria siempre miraba con codicia. Me maquillé para ocultar las ojeras y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no tenía rastro de piedad en los ojos, solo una determinación fría y calculadora. Estaba lista para desmantelar la vida de mi hija. Bajé a la cocina en silencio para no despertar a Sofía, preparándome un café negro y cargado que bebí de pie frente al ventanal del jardín, repasando mentalmente la lista de tareas. La casa estaba en un silencio sepulcral, un contraste absoluto con el caos emocional que había vivido horas antes bajo la lluvia. Revisé mi teléfono. Ninguna llamada perdida de Valeria, ningún mensaje de arrepentimiento, ni siquiera una pregunta cínica sobre si su hija seguía viva. Su silencio digital era la confirmación final que necesitaba. Ella no estaba preocupada. Estaba durmiendo la borrachera, segura de que yo resolvería el problema como siempre lo había hecho. Pero esta vez, la resolución no implicaría un cheque para cubrir sus errores, sino una sentencia ejecutoria que le enseñaría el verdadero valor de las cosas que despreciaba. A las 7:30, subí al sedán negro, sintiendo el olor a cuero y a la humedad residual de la noche anterior impregnada en las alfombras. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue fluido, con el tráfico del sábado, por la mañana aún desperezándose, lo que me permitió organizar mis pensamientos antes de la primera batalla legal. Mientras conducía, visualicé cada paso del plan. Primero la ley, luego las finanzas, y finalmente, la ejecución pública. No había margen para la improvisación. Valeria era una manipuladora experta, y cualquier hueco legal que dejara abierto sería usado por ella para victimizarse. Necesitaba cerrar todas las puertas, sellar todas las ventanas y dejarla sin oxígeno jurídico antes de que se diera cuenta de que la casa estaba en llamas. Llegué al edificio de oficinas del doctor Salgado a las 8 en punto, aparcando en mi plaza reservada en el subsuelo con una maniobra precisa. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente, un monumento a la burocracia corporativa, donde las emociones se traducen en cláusulas y contratos. Saludé al guardia de seguridad con un asentimiento breve y tomé el ascensor privado hasta el piso 20. El zumbido del elevador subiendo era el único sonido, un crescendo mecánico que acompañaba mi ascenso hacia la posición de poder.
Cuando las puertas se abrieron, la recepción estaba vacía y silenciosa, salvo por el sonido de la cafetera de la secretaria que acababa de llegar. Caminé directamente hacia el despacho principal, sabiendo que Salgado, un hombre de hábitos inquebrantables, ya me estaría esperando. El doctor Salgado se levantó de su silla ergonómica al verme entrar, su rostro mostrando una mezcla de respeto profesional y curiosidad, cautelosa por la urgencia de la reunión. «¿Café, Carmen?», preguntó, señalando la taza de porcelana humeante en su escritorio de caoba. Negué con la cabeza y coloqué la carpeta negra de cuero sobre la superficie pulida, el sonido del impacto resonando como un mazo de juez. «No tenemos tiempo para cortesías, Roberto. Necesito que veas algo antes de que empecemos a redactar». Saqué el iPad y reproduje el video de la noche anterior sin preámbulos. Observé su reacción. Sus cejas se juntaron, su boca se tensó, y cuando Valeria pronunció el «lárgate», vi cómo el abogado técnico dejaba paso al ser humano indignado por un instante. «Esto es abandono de menor, Carmen. Es penal», dijo Salgado quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz, visiblemente perturbado por la crudeza de las imágenes. «Si presentamos esto, la fiscalía actuará de oficio. ¿Quieres ver a tu hija en la cárcel?». Su pregunta era válida, pero mi objetivo no era el sistema penitenciario, sino la destrucción de su burbuja de realidad. «No quiero que la arresten todavía, Roberto. Quiero que la desalojen y quiero ejecutar la cláusula de revocación del comodato hoy mismo». Abrí la carpeta y deslicé la escritura del fideicomiso hacia él, señalando el párrafo subrayado en amarillo. La condición era el bienestar de Sofía. Ella rompió el contrato a las 2:14 de la madrugada. Salgado asintió, recuperando su frialdad profesional, y comenzó a tomar notas rápidas en su bloc legal amarillo. «Técnicamente es impecable. El comodato es precario, lo que significa que no tiene plazo fijo, y depende de tu voluntad como administradora del fideicomiso. Con la evidencia del video, la justa causa para la revocación inmediata es indiscutible. No necesitamos un juicio de desahucio largo. Podemos proceder con una notificación notarial de terminación de contrato y recuperación de posesión». Hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas. «Pero, Carmen, esto la dejará en la calle. Literalmente. ¿Estás segura de que no quieres darle un plazo de gracia?». Mi respuesta fue inmediata. «¿Ella le dio un plazo de gracia a su hija anoche bajo la lluvia?». «No». «Proceda, doctor». El siguiente documento que puse sobre la mesa fue el acta de 2008, el papel amarillento que cambiaba la naturaleza del conflicto. Cuando Salgado lo leyó, sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendido de que hubiera guardado esa carta bajo la manga durante tantos años. Esto simplifica todo el aspecto de la custodia», murmuró, fascinado por la brutalidad del documento. «Ella renunció a la patria potestad. Legalmente, eres la tutora plena. Valeria no tiene ningún derecho para reclamar a Sofía, ni siquiera derechos de visita si tú no los autorizas. Con esto, cualquier amenaza que ella haga de llamar a la policía por secuestro se vuelve en su contra por falsa denuncia. Es un jaque mate, Carmen». Pasamos la siguiente hora redactando los documentos con una precisión quirúrgica. No dejamos ni una coma al azar. Redactamos el acta de notificación de terminación de comodato y preparamos una copia certificada del acta de custodia. Salgado llamó a 2 oficiales de justicia privada y a un notario público de su confianza para que estuvieran disponibles a partir del mediodía. La maquinaria legal estaba en marcha, engrasada con honorarios de urgencia y la autoridad irrefutable de las pruebas documentales. «Todo listo para la notificación», dijo Salgado sellando el último papel. «¿Cuándo quieres hacerlo?». Miré mi reloj. Eran las 09:45 am. A las 2 de la tarde, justo a la hora del postre. Salí del despacho con la sensación de haber armado una bomba de tiempo. Me senté en el coche, pero no arranqué el motor de inmediato. A las 10:00 am en punto, saqué mi teléfono para realizar la segunda fase del plan, el asedio financiero. Marqué el número directo de la línea Black de mi banco, donde un asesor personal me atendió al segundo tono. «Buenos días, doña Carmen. ¿En qué puedo ayudarla?». La voz era solícita y amable.
Necesito reportar una actividad irregular y proceder al bloqueo preventivo inmediato de todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta corporativa, específicamente las tarjetas a nombre de Valeria. Hablé con un tono de urgencia controlada, diseñado para activar los protocolos de seguridad sin preguntas incómodas. Entiendo, señora. ¿Ha notado cargos fraudulentos?, preguntó el asesor, tecleando furiosamente al otro lado de la línea. Sí, hay un patrón de gastos no autorizados que no coinciden con los fines de la empresa. Por precaución, quiero cancelar la línea de crédito completa asociada a esas tarjetas y rechazar cualquier cargo pendiente desde la medianoche de ayer. La mentira piadosa sobre el fraude era técnicamente cierta. Valeria había defraudado mi confianza. Hecho, doña Carmen. Las tarjetas han sido declinadas y marcadas como robadas, extraviadas. Cualquier intento de uso generará una alerta de seguridad. Colgué el teléfono sabiendo que, en algún lugar de la ciudad, el plástico en la cartera de Valeria acababa de convertirse en basura inservible. El siguiente paso fue el vehículo. Abrí la aplicación de gestión de flotas en mi iPad. El localizador GPS mostraba el SUV de Valeria, aparcado inmóvil en la entrada de la casa del barrio cerrado. Seleccioné el vehículo en el menú y accedí a las opciones de control remoto. Aunque tenía la tentación de bloquear el encendido ahora mismo, decidí esperar. Si el coche no arrancaba, ella podría llamar a una grúa o a un mecánico, y yo quería que estuviera allí, confiada y atrapada, cuando llegara el momento. En su lugar, activé la función de llave digital de respaldo en mi propio teléfono, asegurándome de poder abrir y arrancar su coche sin necesitar sus llaves físicas. El coche volvería a la empresa hoy mismo, conducido por uno de los empleados que ya había coordinado para que me acompañara. Luego vino la casa. Abrí la aplicación de domótica que controlaba la mansión de Valeria. Como propietaria y pagadora de las facturas, yo tenía la cuenta de administrador global. Vi que la temperatura del termostato estaba a 24 grados, un confort que ella daba por sentado. Entré en la configuración de las cerraduras inteligentes. Cambié el código maestro de acceso, eliminando la huella digital de Valeria del sistema de administrador y rebajándola a invitado temporal con una caducidad programada para las 14:30 horas. No bloqueé la puerta todavía. Necesitaba que los invitados al brunch entraran sin problemas para que la trampa estuviera llena de testigos. Dejé el portón principal en modo apertura automática, invitando al desastre a entrar. A las 11:00 am, con la infraestructura de subida desmantelada digitalmente, me permití un momento de inteligencia social. Abrí Instagram desde una cuenta anónima que usaba para monitorear tendencias de mercado, y a mi hija. El círculo de stories de Valeria brillaba en rojo. Hice clic. La primera historia era un video de ella en bata de seda, la misma de anoche, brindando con mimosas. Día de chicas, preparando todo para el mejor brunch del año. Blessed, my house, luxury life. La hipocresía me revolvió el estómago. No había mención a Sofía, ni rastro de culpa en su rostro filtrado y maquillado. Estaba vendiendo una fantasía de éxito construida sobre los escombros de su familia. La siguiente historia mostraba la mesa del jardín siendo decorada por un servicio de catering externo. Detalles que enamoran, escribía sobre una foto, de arreglos florales carísimos. Hice zoom en la imagen. Había contado 25 sillas, 25 testigos de la alta sociedad local, influencers y aspirantes a famosos que eran el único oxígeno que Valeria respiraba. Esa era su debilidad y mi escenario. Si la desalojaba en privado, ella inventaría una historia sobre cómo vendió la casa para viajar, o alguna mentira heroica. Si la desalojaba frente a su audiencia, la verdad sería ineludible. Su reputación era el último activo que Lepage quedaba, y yo iba a liquidarlo públicamente. Llamé a la empresa de seguridad privada Black Shield, con la que tenía contrato para mis fábricas. Solicité 2 guardias uniformados, discretos pero intimidantes, para un servicio de protección de activos y acompañamiento legal. A las 13:30 horas. No quería matones.
Quería profesionales que representaran la autoridad y el orden, creando un contraste visual con la histeria que seguramente desataría Valeria. Les di la dirección y las instrucciones. Precisas. Nadie toca a la señora Valeria, a menos que ella inicie violencia física. Su trabajo es asegurar el perímetro y proteger al notario. Confirmaron el servicio con la eficiencia militar que yo pagaba generosamente. Regresé a casa cerca del mediodía. Sofía estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té, mirando la lluvia que volvía a caer suavemente tras el cristal. Sus ojos me buscaron con miedo. «Abuela, ¿va a venir mamá?», preguntó con un hilo de voz. Me acerqué y besé su frente, que ya no tenía fiebre. «No, mi cielo. Nosotros vamos a ir allá, pero tú te quedarás en el coche. Necesito que veas algo, pero desde una distancia segura. Necesito que veas que nadie, nunca más, te va a hacer daño impunemente». Ella asintió, confiando ciegamente en mí. Esa confianza era el combustible que necesitaba para lo que venía. Comimos algo ligero en silencio, un silencio cargado de electricidad estática. Me cambié los zapatos por unos tacones más cómodos, pero igual de elegantes, sabiendo que pasaría tiempo de pie. Revisé una vez más la carpeta negra. Todo estaba allí. Los contratos, las fotos, los extractos. Eran papeles, sí, pero en mis manos eran cuchillos afilados. A las 13:30 horas, recibí el mensaje de Salgado. «Estamos en posición en la entrada del barrio, esperando tu señal». La caballería estaba lista. Subimos al coche. Sofía se puso unos auriculares grandes, aislándose del mundo, tal vez intuyendo la violencia emocional que estaba por desatarse. Conduje, despacio, respetando cada señal de tráfico, sintiendo una calma sobrenatural. No era la calma de la paz, sino la del ojo del huracán. Valeria estaba en ese momento recibiendo a sus invitados, sirviendo champán pagado con una tarjeta que ya no funcionaba, en una casa que ya no podía abrir, presumiendo de una hija que ya no tenía. Al llegar a la entrada del barrio cerrado a las 13:55, vi la comitiva esperándome. El coche negro de Salgado, el vehículo de los oficiales de justicia y la camioneta de seguridad privada. Parecíamos un cortejo fúnebre moderno, vestidos de negro y con documentos letales en lugar de flores. Bajé la ventanilla y le hice un gesto a Salgado. Él asintió. La barrera de seguridad se levantó. Mi tarjeta de residente aún funcionaba perfectamente, y entramos en fila india. Avanzamos por las calles arboladas hacia la residencia. Podía escuchar la música suave y las risas que venían del jardín de la casa, un sonido de celebración que me pareció obsceno, dadas las circunstancias. Valeria creía que estaba en la cima de su vida social, rodeada de aduladores y lujos. No tenía la menor idea de que estaba poniendo la mesa para su propia ejecución pública. Detuve el coche justo frente a la entrada, bloqueando la salida de su garaje. Apagué el motor. El silencio dentro del auto fue absoluto por un segundo antes de abrir la puerta. «Quédate aquí, Sofía», le dije sin mirar atrás, «y no mires a otro lado. Quiero que veas cómo recuperamos tu dignidad». Bajé del Easy on the Force, vehículo con la lentitud deliberada de quien sabe que el tiempo juega a su favor, ajustando los puños de mi chaqueta mientras el aire fresco de la tarde golpeaba mi rostro. La música que provenía del jardín era una mezcla genérica de jazz electrónico y risas forzadas. Esa banda sonora de falsa felicidad que Valeria utilizaba para enmascarar el vacío de su existencia. Desde mi posición en la entrada, podía vislumbrar a través de los setos de ligustrina, perfectamente podados, cuyo mantenimiento costaba $300 mensuales. El despliegue de vanidad que mi hija había orquestado. Había globos de helio en tonos pastel, camareros uniformados con chalecos blancos, circulando con bandejas de plata, y un grupo de personas que representaban la élite de las redes sociales locales, todos con copas en la mano y teléfonos en la otra, documentando una prosperidad que no les pertenecía. Era un escenario montado sobre arenas movedizas, y yo estaba a punto de provocar el terremoto. Hice una señal discreta al doctor Salgado y a los 2 agentes de seguridad de Black Shield para que se colocaran en formación detrás de mí, creando una falange visual de autoridad y consecuencias legales. Caminamos hacia el portón lateral de hierro forjado, que estaba entreabierto para facilitar el flujo de los camareros,
ignorando el cartel decorativo que decía «Valeria's Brunch, solo buenas vibras». Al cruzar el umbral y pisar el césped inmaculado, sentí una oleada de adrenalina fría, diferente a cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado antes. No estaba allí para cerrar un trato. Estaba allí para cerrar un ciclo de abuso financiero. El contraste entre nuestra vestimenta oscura y formal y los atuendos ligeros y coloridos de los invitados creó una disonancia visual inmediata, como si un cortejo fúnebre hubiera irrumpido por error en un carnaval de verano, silenciando las conversaciones más cercanas a nuestra entrada. La primera reacción de los invitados fue de confusión, educada, cabezas girando, cejas levantadas y susurros que se propagaban como una ola invisible a través del jardín. Podía verlos escaneándonos, tratando de categorizar nuestra presencia. ¿Éramos parientes lejanos, inversores sorpresa o algo más siniestro? Mis ojos, sin embargo, buscaron un solo objetivo en medio de la multitud. Valeria estaba en el centro de un círculo de admiradores cerca de la fuente, riendo con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa de mimosa como si fuera un cetro real. Llevaba un vestido de seda color crema que probablemente había cargado a la tarjeta de crédito la semana anterior, y su postura irradiaba esa arrogancia frágil de quien cree que el mundo es su audiencia cautiva. Aún no nos había visto. Embriagada por su propio reflejo en los ojos de los demás, en lugar de dirigirme directamente a ella y provocar un escándalo a gritos que ella podría manipular para hacerse la víctima, opté por una táctica de flanqueo financiero. Localicé al jefe de 1800, Catering, un hombre de mediana edad con aspecto estresado que revisaba una tableta cerca de la mesa del buffet. Lo reconocí de eventos anteriores de la empresa. Era un profesional serio que no trabajaba gratis. Me desvié de la trayectoria hacia Valeria y caminé directamente hacia él, seguida de cerca por Salgado. Al verme, su expresión cambió de la preocupación profesional al alivio, como si hubiera visto un bote salvavidas en medio de un naufragio. Él sabía quién pagaba realmente las facturas en esta familia, y su instinto de supervivencia comercial se activó al instante. «Doña Carmen, qué sorpresa verla aquí», dijo el encargado bajando la voz y acercándose con discreción, dándome la espalda a la fiesta. «Estamos teniendo un pequeño problema técnico con el pago del segundo desembolso. La terminal dice fondos insuficientes y la señora Valeria me dijo que era un error del banco, que siguiera sirviendo». Su tono era de disculpa, pero sus ojos pedían una confirmación de solvencia. Era la pequeña victoria táctica que necesitaba. La realidad económica chocando contra la fantasía de Valeria, antes incluso de que yo abriera la boca. La tarjeta bloqueada a las 10:00 am había cumplido su función silenciosa, creando una deuda flotante que ahora yo podía usar como palanca de presión pública. Le miré con una serenidad absoluta y puse una mano sobre su antebrazo, deteniendo su ansiedad con la firmeza de quien controla el grifo del dinero. «No es un error del banco, Ricardo. Es una política de cancelación de crédito corporativo por malversación de fondos», dije lo suficientemente alto para que los camareros cercanos me escucharan. «La tarjeta está muerta y yo no voy a cubrir este evento. Si quieres cobrar el depósito inicial, te sugiero que detengas el servicio ahora mismo y comiences a recoger. No hay más champán, no hay más canapés de salmón. La fiesta se acabó financieramente hace 4 horas». Ricardo palideció, miró su tableta y luego a su equipo. No necesitó más órdenes. Un gesto suyo bastó para que la maquinaria del servicio se detuviera en seco. El efecto fue inmediato y devastadoramente visible. Los camareros dejaron de circular. Las botellas de champán que estaban a punto de ser descorchadas volvieron a las hieleras. Un camarero retiró suavemente una bandeja de aperitivos de una mesa donde 3 influencers estaban a punto de servirse, murmurando una disculpa inaudible. El flujo de alcohol y comida, que es la sangre vital de cualquier evento social, se cortó de golpe. El silencio en el jardín se profundizó, pasando de la curiosidad a la incomodidad palpable. Fue entonces cuando Valeria, sintiendo el cambio en la atmósfera, o quizás notando la falta de recambios en su copa, giró la cabeza y me vio parada junto a la mesa del buffet, flanqueada por abogados y seguridad, presidiendo el desmantelamiento de su banquete.
Su rostro pasó por una metamorfosis fascinante. Primero incredulidad, luego reconocimiento, y finalmente una furia roja y, avergonzada. Se disculpó torpemente con su grupo y caminó hacia nosotros, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped, perdiendo la elegancia con cada paso apresurado. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí?», siseó al llegar a mi altura, intentando mantener la voz baja pero con un tono vibrante de histeria. «Estás arruinando mi evento». Le dije a Ricardo que el banco solucionaría lo de la tarjeta en 1 hora. «Diles que sirvan. Me estás haciendo quedar en ridículo frente a todos». Su narcisismo le impedía ver el peligro real. Solo le preocupaba la estética del momento. La vibra interrumpida. La miré sin parpadear, con la misma frialdad con la que había mirado los informes de auditoría esa mañana. No había amor en mi mirada, solo una evaluación de daños. «No hay nada que solucionar, Valeria. La tarjeta no falló. Yo la cancelé, al igual que cancelé tu acceso a las cuentas de la empresa». Mi voz era tranquila, proyectada para que el círculo cercano de invitados pudiera captar cada sílaba. «Ricardo no va a servir ni una gota más, porque sabe que tú no tienes con qué pagarle. Y yo ya no financio tus fantasías mientras mi nieta duerme en una habitación de huéspedes porque su madre la echó a la calle». La mención de Sofía fue el primer golpe directo, y vi cómo algunos invitados intercambiaban miradas de shock. Valeria soltó una risa nerviosa, mirando a su alrededor, tratando de convertir la situación en una broma para su audiencia. «Ay, por favor, mamá, no seas dramática. Sofía es una adolescente rebelde. Se fue porque quiso. Y tú siempre con tus lecciones de dinero». Intentó agarrar una botella de vino de la mesa cercana, pero el doctor Salgado, en un movimiento sutil pero firme, puso su mano sobre la botella antes de que ella pudiera tocarla. «Señora Valeria, le sugiero que no consuma nada más que no pueda abonar. Esto ya es propiedad del servicio de catering, y usted está técnicamente en situación de insolvencia en este momento», dijo Salgado con su voz de barítono jurídico. La palabra insolvencia flotó en el aire como una nube tóxica. Los invitados, que hasta hace un momento envidiaban el estilo de vida de Valeria, ahora retrocedían imperceptiblemente, como si la pobreza fuera contagiosa. Podía ver cómo sacaban sus teléfonos, no para grabar la fiesta, sino para enviar mensajes de texto informando del escándalo en tiempo real. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente en cuestión de 3 minutos. Valeria ya no era la anfitriona, generosa. Era la hija desheredada que no podía pagar los canapés. Ella lo sintió, y su postura defensiva se transformó en ataque, el último recurso de quien se sabe acorralado, pero se niega a rendirse. «¡Esta es mi casa!», gritó finalmente, rompiendo la fachada de control y atrayendo la atención de los 25 asistentes. «Tienes 3 segundos para largarte con tus gorilas y tu abogado, o llamo a la policía por allanamiento. No me importa que seas mi madre. No tienes derecho a humillarme en mi propiedad». Su grito resonó contra las paredes de la mansión, un eco agudo que marcó el final del reverso intermediario. Ella había invocado la propiedad de la casa, el stake patrimonial, creyendo que era su terreno firme. No sabía que acababa de invitarme a detonar la carga principal de demolición que llevaba en la carpeta negra. Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder físicamente. La música se había detenido por completo. El único sonido era el viento en los árboles y la respiración agitada de Valeria. «Llama a la policía, hija. Por favor, hazlo», dije con una suavidad aterradora. «De hecho, te ahorraré el trabajo. Ellos ya están aquí», señalé con la cabeza hacia la entrada, donde los oficiales de justicia acababan de aparecer, portando el acta de notificación. La pequeña victoria de cortar el alcohol era solo el aperitivo. Ahora venía el plato principal. La humillación financiera había preparado el escenario, debilitando su imagen pública, pero la destrucción total de su mentira estaba a punto de comenzar con la lectura de un solo documento. La entrada de los 2 oficiales de justicia en el jardín fue como ver caer una gota de tinta negra en un vaso de agua cristalina. Su presencia contaminó instantáneamente la atmósfera festiva con la gravedad de la ley real. Vestidos con trajes grises
y portando identificaciones visibles colgadas al cuello, caminaron con paso marcial hacia donde estábamos, ignorando las miradas de los invitados que se apartaban como si temieran ser citados por asociación. Valeria, al verlos acercarse, dio un paso atrás, tropezando casi imperceptiblemente con el borde de piedra de la fuente, su rostro pasando de la furia roja a una palidez mortal. Ella conocía ese tipo de trajes. Los había visto cuando vinieron a embargar sus bienes en su época de jugadora, y el trauma de la responsabilidad fiscal volvió a golpearla con la fuerza de un recuerdo reprimido. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son?», gritó Valeria, su voz quebrándose en una octava más alta de lo normal, buscando desesperadamente la complicidad de sus amigos, pero encontrando solo un muro de silencios incómodos y pantallas de celular levantadas. «Mamá, diles que se vayan. Es una fiesta privada. No tienen orden. No pueden entrar así en mi casa». Su invocación a la propiedad privada fue el detonante que yo estaba esperando. Me giré hacia el oficial principal, el señor Méndez, un hombre de rostro pétreo que había manejado desalojos, mucho más conflictivos que este, y asentí levemente. Era el momento de desmontar la primera gran mentira de su vida adulta, el techo sobre su cabeza. El señor Méndez se aclaró la garganta, un sonido seco que cortó el aire, y abrió una carpeta de cuero sintético. «Señora Valeria, no necesitamos una orden de allanamiento porque no estamos allanando una propiedad privada de su titularidad. Estamos aquí a petición de la propietaria legal y administradora del fideicomiso, la señora Carmen, para notificarle la terminación inmediata del contrato de comodato precario». Las palabras «comodato precario» flotaron en el aire, términos jurídicos que la mayoría de los influencers presentes quizás no entendían por completo, pero cuyo tono ominoso era inconfundible. Valeria parpadeó, confundida, incapaz de procesar que su castillo de naipes estaba siendo derribado con vocabulario técnico. «¿De qué estás hablando? La casa es mía. Ella me la regaló hace 10 años», bramó Valeria, señalándome con un dedo acusador que temblaba visiblemente. «Tengo testigos. Todos saben que es mi casa». Fue entonces cuando di un paso al frente y saqué de mi carpeta negra la escritura del fideicomiso, la de la cubierta azul. La levanté para que no solo ella, sino también los invitados más cercanos pudieran ver el sello oficial del registro de la propiedad. «No, Valeria, nunca te la regalé, te la presté. Y la diferencia entre un regalo y un préstamo es que el préstamo tiene condiciones. Condiciones que violaste anoche a las 2 de la mañana». Abrí el documento en la página marcada y leí en voz alta, con una dicción clara y proyectada, asegurándome de que cada sílaba aterrizara como un golpe físico. Cláusula 4. El uso de la vivienda está condicionado estricta y exclusivamente al cuidado y bienestar de la beneficiaria final del fideicomiso, la menor Sofía. Cualquier acto de negligencia, abandono o daño hacia la menor resultará en la revocación automática e inmediata del derecho de uso. Cerré la carpeta con un golpe seco. Echaste a la dueña real de la casa a la calle en medio de una tormenta. Al hacerlo, te desalojaste a ti misma. Legalmente, en este momento, eres una intrusa en la propiedad de tu hija. Un murmullo colectivo recorrió el grupo de invitados. Podía ver cómo la información se asentaba en sus mentes. Valeria no era la rica heredera propietaria de una mansión. Era una ocupante que vivía de la caridad condicionada de su madre. La vergüenza social comenzó a quemar las mejillas de mi hija, pero su instinto de supervivencia narcisista la impulsó a buscar otra salida, otro activo al cual aferrarse para mantener su estatus. «Bien, quédate con la maldita casa. No la necesito. Tengo mis cosas. Tengo mi coche. Me iré a un hotel 5 estrellas ahora mismo». Se giró hacia la salida, buscando las llaves de su SUV en su bolso de mano, intentando realizar una salida dramática y digna. «El coche tampoco va a ningún lado, Valeria», dije, deteniendo su huida con una frase simple. Ella se congeló, con la mano dentro del bolso. Saqué el segundo documento, el registro de la flota vehicular de la empresa, y mostré el logotipo corporativo en el encabezado. «El SUV blanco matrícula JKP 909 es un activo fijo de Textiles Carmen S.A.
Fue asignado a ti para facilitar el transporte escolar de Sofía. Dado que Sofía ya no vive contigo y tú ya no cumples ninguna función para la empresa, el vehículo ha sido dado de baja de tu asignación. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de impotencia, no de tristeza. Le estaba quitando las piernas sobre las que se sostenía su vanidad. Saqué mi teléfono y, frente a todos, presioné el botón de bloqueo total en la aplicación de la llave digital. A unos metros de distancia, en la entrada del garaje, el SUV emitió un sonido de bocina corta y las luces parpadearon 2 veces antes de apagarse definitivamente. Tus llaves físicas ya no sirven. El sistema ha sido reseteado. Mis empleados vendrán a recogerlo en 1 hora. Si quieres irte a un hotel, tendrás que pedir un Uber. Aunque, considerando que cancelé tus tarjetas de crédito esta mañana, sugiero que busques uno que acepte efectivo, si es que te queda algo. La tríada de consecuencias estaba completa. Sin casa, sin coche, sin dinero. La había desnudado financieramente en menos de 5 minutos. Valeria estaba acorralada. La audiencia, esos 25 amigos que ella tanto valoraba, la miraban ahora con una mezcla de lástima y desprecio, como si estuvieran viendo un accidente de tráfico del que no podían apartar la vista. Despojada de sus bienes materiales, Valeria recurrió a la única carta que creía tener, la única que la biología le garantaba y que pensaba inalienable. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre, el maquillaje corrido y una expresión de odio puro. «Eres un monstruo. Me quieres quitar todo. Pero no puedes quitarme a mi hija», gritó avanzando hacia mí de manera amenazante, obligando a uno de los guardias de seguridad a interponerse. «Sofía es mi hija. Tengo derechos. Llamaré a la policía y te denunciaré por secuestro. Es menor de edad y yo soy su madre». Ese fue el error final, el error fatal. Había invocado la maternidad como un derecho de propiedad, el mismo concepto que había despreciado horas antes. El jardín quedó en un silencio absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Miré al doctor Salgado, quien asintió con gravedad, sabiendo que lo que venía a continuación era la opción nuclear. Metí la mano en la carpeta negra por última vez y mis dedos tocaron la textura rugosa del sobre antiguo. Saqué el documento amarillento, el acta de 2008, con su sello de lacre roto y la pátina del tiempo. «¿Segura que es tuya, Valeria?», pregunté, mi voz bajando a un susurro que, paradójicamente, se escuchó más fuerte que sus gritos. «Porque la memoria es selectiva, pero los documentos notariales son eternos». Desplegué el acta frente a ella, sosteniéndola alto para que la luz del sol iluminara. La firma y la fecha. 14 de octubre de 2008. Tenías deudas de juego, ¿recuerdas? $45,000. Gente peligrosa. Y yo te ofrecí una salida. Valeria palideció hasta tal punto que su piel pareció volverse translúcida. Reconoció el papel. Reconoció su propia caligrafía. Intentó lanzarse para arrebatármelo, pero el guardia la contuvo suavemente por el hombro. «No, eso no vale. Estaba desesperada», chilló, pero su protesta sonó vacía. Me dirigí a la multitud, a su jurado social. «En este documento, ante notario público, Valeria renunció voluntariamente a la patria potestad, guarda y custodia total de Sofía, a mi favor, a cambio de que yo pagara sus deudas de póker». La revelación cayó como una bomba de racimo. Escuché un grito ahogado de una de sus amigas íntimas. Continué leyendo. Implacable. La firmante cede todos los derechos maternos, de forma irrevocable, y acepta que la abuela materna asuma la tutela legal plena. Bajé el papel y miré a mi hija a los ojos. «No te quité a tu hija hoy, Valeria. Tú me la vendiste hace 16 años por el precio de un coche de lujo. Yo la compré para salvarla de ti. He mantenido este secreto para que ella tuviera una madre. Pero anoche demostraste que no mereces ni el título ni el secreto. Legalmente, soy su madre. Tú eres solo la mujer que la dio a luz y la cobró al contado». La humillación fue total. No había argumento posible. No había giro narrativo que pudiera salvarla. Sus amigos comenzaron a retroceder físicamente, dándole la espalda, recogiendo sus bolsos y abrigos.
Nadie quería estar cerca de una mujer que había vendido a su hija. La validación social, el único pilar que le quedaba, se desmoronó. Valeria miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de compasión, pero solo encontró juicio. El peso de la verdad, sumado a la resaca y al shock, fue demasiado para sus piernas. Sus rodillas cedieron. No fue un gesto teatral, fue un colapso físico. Cayó sobre el césped perfectamente cuidado, manchando su vestido de seda color crema con hierba y barro. Se cubrió el rostro con las manos y soltó un sollozo gutural, un sonido animal de derrota absoluta. No lloraba por Sofía, lloraba por la imagen de sí misma que acababa de morir frente a su público. Estaba sola, arruinada y expuesta, reducida a la nada en el mismo jardín donde minutos antes reinaba. El señor Méndez, el oficial de justicia, miró su reloj y luego a la mujer en el suelo. Se acercó a ella con profesionalismo, sin mostrar lástima. «Señora Valeria, la notificación ha sido entregada. Tiene 30 minutos para recoger sus efectos personales esenciales. Ropa, artículos de higiene y documentos. Nada de muebles, nada de electrónica que pertenezca a la casa. Nada de joyas de familia que estén en el inventario del fideicomiso. Si no sale voluntariamente en 30 minutos, la fuerza pública procederá a la expulsión». Su voz era la voz de la realidad cronometrada. Me acerqué a ella una última vez, mirando su figura encogida desde mi altura. No sentí satisfacción, solo un inmenso cansancio y la certeza de haber hecho lo correcto. En la fábrica hay un puesto de operaria de limpieza en el turno de noche disponible, dije dejando caer una tarjeta de visita de recursos humanos sobre el césped, junto a sus rodillas. Si quieres comer el mes que viene, preséntate el lunes a las 6 de la mañana. Empieza desde abajo, como hice yo. Es la única herencia que te queda, la oportunidad de trabajar. Me di la vuelta, dándole la espalda a su llanto y al caos de la fiesta disuelta. El doctor Salgado cerró su carpeta y me siguió, junto con los guardias que se quedaron vigilando el perímetro. Caminé hacia la salida del jardín, escuchando el sonido de los motores de los coches de los invitados que huían del desastre. Al llegar a la calle, vi mi coche negro. A través del cristal ahumado, vi la silueta de Sofía. Ella no había visto los detalles, pero había visto el final. Abrí la puerta del coche y entré, dejando atrás la mansión, la hija, perdida y el pasado. El aire acondicionado estaba frío, pero por primera vez en años sentí calor en el pecho. La pesadilla había terminado. El trayecto de regreso a mi residencia fue diametralmente opuesto al viaje de ida. Ya no había tensión eléctrica en el aire, sino un silencio denso y reparador, similar al que se siente después de que una fiebre alta finalmente cede. Sofía miraba por la ventanilla, viendo cómo los árboles y las casas del barrio exclusivo se desvanecían en la distancia, llevándose consigo el escenario de su sufrimiento. No hubo lágrimas de despedida ni miradas de nostalgia hacia la vida que dejaba atrás. Su postura en el asiento de cuero, relajada por primera vez en meses, me indicaba que ella no estaba perdiendo un hogar, sino escapando de una prisión emocional disfrazada de lujo. Al salir del complejo residencial, vi cómo la barrera de seguridad bajaba detrás de nosotros por el espejo retrovisor, un movimiento mecánico que sentí como el cierre definitivo de un capítulo oscuro en la historia de nuestra familia, una frontera física que Valeria ya no podría cruzar para hacernos daño. A mitad de camino mi teléfono vibró en la consola central con una llamada entrante del doctor Salgado, rompiendo brevemente la quietud del habitáculo. Lo puse en altavoz, queriendo que Sofía escuchara la confirmación de su nueva realidad, libre de ambigüedades. «Carmen, el desalojo se ha completado sin incidentes mayores», informó Salgado con su tono profesional, imperturbable. «La señora Valeria ha retirado 2 maletas de ropa y sus artículos de aseo. Hemos cambiado los bombines de todas las cerraduras y el sistema de alarma ha sido reprogramado con tus nuevos códigos biométricos. La propiedad está vacía y asegurada bajo tu nombre exclusivo». Sus palabras fueron la sentencia final que necesitábamos escuchar. No había vuelta atrás, no había, quizás, ni negociaciones de última hora. La casa volvía a ser ladrillos y cemento bajo mi control, despojada del
drama humano que la había habitado. Llegamos a mi casa, una estructura sólida y acogedora que, a diferencia de la mansión de pretensiones modernas de Valeria, estaba construida sobre cimientos de trabajo honesto y paz real. Al abrir la puerta principal, el aroma a madera encerada y flores frescas nos recibió. Un contraste sensorial brutal con el olor a alcohol y negligencia del que veníamos. Me giré hacia Sofía, que sostenía su pequeña mochila escolar, lo único que había salvado de la noche anterior, con ambas manos, como si esperara que alguien le dijera que debía irse a la habitación de huéspedes y no molestar. «Bienvenida a casa, hija», le dije enfatizando la palabra casa. «No estás de visita, no hay fecha de salida. Este es tu lugar, y aquí las únicas reglas son el respeto y el cariño». Vi cómo sus hombros bajaban 3 centímetros, liberando una tensión acumulada durante años. Esa misma tarde, comenzamos el proceso de restauración de su dignidad, no con grandes discursos, sino con acciones tangibles y espaciales. La llevé a la habitación de invitados, esa que siempre había ocupado de forma transitoria, y le entregué un catálogo de pinturas y muestras de tela. «Quiero que elijas todo nuevo. El color de las paredes, las cortinas, los muebles. Vamos a borrar cualquier rastro de visita. Este cuarto será tu santuario, diseñado por ti y para ti», le dije. Sofía acarició las muestras con timidez al principio, pero pronto sus ojos se iluminaron con una chispa de creatividad que yo no había visto en mucho tiempo. Estaba reclamando su espacio, ejerciendo control sobre su entorno físico, algo que su madre le había negado sistemáticamente. Ese acto de decoración era, en el fondo, un acto de reconstrucción de su propia identidad. La primera noche bajo mi techo permanente fue una revelación auditiva. Me desperté a las 3 de la mañana por costumbre, esperando el sonido de algún teléfono sonando con emergencias o el eco fantasma de gritos lejanos. Pero solo había silencio, un silencio profundo, pesado y bendito. Me levanté y caminé descalza hasta la puerta de la habitación de Sofía, que había dejado entreabierta por si necesitaba algo. La vi dormir profundamente, abrazada a una almohada, con la respiración rítmica y tranquila de quien se sabe a salvo. No había sobresaltos, no había miedo a que una puerta se abriera de golpe con reclamos irracionales. Esa imagen de paz valía cada centavo que había perdido y cada puente que había quemado con Valeria. La inversión en la tranquilidad de mi nieta estaba empezando a dar sus primeros dividendos emocionales. El lunes por la mañana, la rutina impuso su ritmo sanador, pero con nuevas variables en la ecuación. Llegué a la fábrica a las 7 en punto, como siempre, pero esta vez mi primera parada no fue mi oficina, sino el estacionamiento de la flota. Allí estaba el SUV blanco, recuperado por mi equipo de logística el domingo. Ya no tenía las pegatinas de club de polo, ni los juguetes de peluche en el tablero. Estaba limpio, vacío y anónimo, convertido nuevamente en el activo Urla 453. Verlo allí, despojado de la personalidad de Valeria, fue un recordatorio visual de que los objetos no tienen lealtad, sirven a quien los paga y los mantiene. Ordené que lo vendieran y que el dinero se depositara íntegramente en el nuevo fideicomiso educativo irrevocable que había constituido para la Universidad de Sofía. A las 8, bajé a la planta de producción, el corazón ruidoso y vibrante de mi empresa, donde el sonido de los telares era la música del progreso. Me dirigí al jefe de turno y le pregunté por la nueva incorporación que había autorizado. Él señaló hacia la línea de empaquetado final. Allí, vestida con el uniforme azul reglamentario y una redecilla en el pelo, estaba Valeria. Había aceptado el trabajo. Se veía cansada, con los ojos hinchados y sin una gota de maquillaje, doblando camisetas con movimientos lentos y torpes. No me acerqué a saludarla ni a felicitarla. No era el momento de la condescendencia. Ella necesitaba entender que el dinero se gana con el sudor de la frente, no con lágrimas de manipulación. Verla trabajar fue doloroso para mi corazón de madre, pero necesario para mi conciencia de educadora. Esa misma semana, el doctor Salgado finalizó los trámites legales que blindaban nuestra nueva vida. Firmé la ratificación de la tutela basada en el acta de 2008, haciendo pública y oficial mi posición como madre legal de Sofía ante todas las instituciones, colegio
médicos y Estado. Al estampar mi firma, sentí que me quitaba una máscara que había llevado durante 16 años. Ya no tenía que fingir que Valeria era la autoridad. Ya no tenía que pedir permiso para proteger a mi niña. La mentira piadosa se había acabado. Enviamos una notificación formal al colegio de Sofía, prohibiendo la salida de la menor con cualquier persona que no fuera yo, cerrando la última brecha de seguridad que quedaba. La ley estaba ahora alineada con la moral. Los cambios en Sofía fueron rápidos y asombrosos, como una planta que ha sido trasplantada de un suelo tóxico a una tierra fértil. En menos de un mes, sus notas escolares mejoraron drásticamente y las ojeras oscuras desaparecieron de su rostro. Empezó a invitar a amigas a casa, llenando la cocina de risas adolescentes y música pop, sonidos que para mí eran sinfonías de normalidad. La vi reír a carcajadas mientras cocinábamos juntas un domingo, manchándose la nariz de harina, y me di cuenta de que esa niña, feliz, siempre había estado allí, solo que estaba enterrada bajo el peso de la inestabilidad de su madre. Mi trabajo no era cambiarla, sino crear el ambiente donde ella pudiera ser ella misma sin miedo. Con respecto a la casa del barrio cerrado, tomé una decisión ejecutiva y desapasionada. No la vendí de inmediato. Ordené una limpieza profunda, retiré todos los muebles pretenciosos que Valeria había acumulado y la puse en alquiler a precio de mercado. Los ingresos de esa renta, $3.500 mensuales, van ahora directamente a una cuenta de ahorro a nombre de Sofía, que solo podrá tocar cuando cumpla 25 años. Es una justicia poética. La casa que fue el escenario de su abandono ahora financia su futuro. Transformé un pasivo emocional en un activo financiero, cerrando el círculo de la gestión patrimonial con la eficiencia que me caracteriza. Mi relación con Valeria se ha transformado en algo estrictamente transaccional y distante, pero honesto por primera vez en décadas. Sigue trabajando en la fábrica. Ha faltado 2 veces y le he descontado el día sin piedad, como haría con cualquier otro empleado. No le doy dinero extra. No la invito a cenar los domingos y no le permito entrar en mi casa. Vivimos en mundos separados, ella en su pequeño apartamento alquilado con su sueldo de operaria, aprendiendo lo que cuesta un litro de leche, y yo en mi fortaleza de paz. Sé que me odia ahora mismo, pero tal vez, algún día, entienda que este rigor es la única forma de amor que me quedaba por ofrecerle, la única que puede salvarla de sí misma. He establecido límites claros y visibles, no solo para ellas, sino también para mí misma. Aprendí a la fuerza que mi papel de proveedora incondicional fue el veneno que intoxicó nuestra dinámica familiar. Ahora, mi generosidad tiene condiciones y mis afectos requieren reciprocidad. He vuelto a revisar mi testamento, asegurándome de que el legado que deje sea una herramienta de construcción, no una muleta para la invalidez moral. Sofía está aprendiendo el valor del dinero, trabajando los veranos en la oficina de archivo de la empresa, entendiendo que el apellido no da derechos, sino responsabilidades. Estoy criando a una heredera, no a una parásita. Una tarde de otoño, meses después del incidente, Sofía y yo estábamos sentadas en el porche, envueltas en mantas, mirando caer las hojas secas de los árboles del jardín. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró, contenta. «Gracias, abuela», susurró, sin necesidad de especificar por qué. Yo le acaricié el cabello, sintiendo la solidez de la vida que habíamos construido sobre las ruinas del desastre. Miré las ramas desnudas de los árboles que estaban siendo podados por el jardinero para el invierno, y la metáfora se hizo evidente y perfecta ante mis ojos cansados, pero serenos. Comprendí entonces la lección final de toda esta tragedia, una verdad que había tardado 68 años en aceptar completamente, pero que ahora guiaba cada uno de mis pasos. Apreté la mano de mi nieta, mi verdadera hija del corazón, y pensé en la frase que resumía nuestra victoria. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y a veces hay que podar el árbol para que las nuevas ramas florezcan.